Buenos días. Esta ponencia tiene el objetivo de hacer una medición alternativa sobre la equidad de acceso a la educación en Venezuela. En Venezuela, a partir de 1998 y el inicio de la llamada Revolución Bolivariana, se ha emprendido una serie de programas sociales, entre ellos ha habido un énfasis especial en los programas educativos, con el propósito de lograr una mayor equidad. Entre esos programas están los más importantes, las escuelas bolivarianas, que pretenden ser escuelas integrales, de turno del día completo, donde se le brinda al estudiante ayuda económica, nutricional, etc. Y al mismo tiempo tenemos las misiones sociales, que son programas orientados a los jóvenes y población adulta que anteriormente estuvo excluida de la educación. Entonces a esta población se le da educación básica, media y también universitaria en distintas modalidades de esta misión. Entonces, lo que se busca ver es hasta qué punto estos programas que han tenido una orientación particular de atender a una población, digamos, la que está más desfavorecida anteriormente, ha logrado algún cambio en las condiciones de equidad de acceso a la educación en el país. Entonces, una de las dificultades que tenemos para evaluar estos programas es la ausencia de información. Hay registros de las misiones, de las escuelas, de la asistencia, pero no tenemos mediciones sobre la calidad del aprendizaje y otros indicadores que nos podrían ser de utilidad, como características educativas de los egresados o características socioeconómicas. Entonces, Venezuela no participa en las pruebas PISA, no tenemos mediciones nacionales de la calidad de la enseñanza, entonces es difícil ver hasta qué punto el rendimiento o el logro educativo se relaciona con las variables socioeconómicas de la familia. Al mismo tiempo, en Venezuela entonces ha habido pocos estudios sobre eso, lo que hay proviene de estudios comparativos a nivel de América Latina, y allí los resultados que encontramos son contradictorios. En algunos estudios, los basados sobre todo en la población activa, encuentran que ha aumentado la equidad en la sociedad venezolana, o al menos es más equitativa que otros países de América Latina. Sin embargo, algunas mediciones que tratan de ver las diferencias en el logro educativo encuentran por el contrario que en Venezuela las desigualdades están aumentando. Entonces lo que pretendemos es brindar un nuevo tipo de información a partir de otro indicador como es la movilidad educativa intergeneracional. Entonces lo que buscamos es estudiar si ha habido cambios en el periodo 98-2008 de la equidad en el logro educativo usando este indicador movilidad educativa intergeneracional. Para eso trabajamos con una encuesta que se realizó a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en la Universidad Católica Andrés Bello en el marco del proyecto Pobreza. Hubo dos rondas de encuesta, una en el año 97-98, otra en el 2008, y si bien el centro de la encuesta no es la medición de movilidad, como se recogen las características educativas y laborales de los padres de los entrevistados, nos permite una primera aproximación en Venezuela a este indicador, dado que no contamos con otras fuentes especializadas para calcular. Entonces, lo que nosotros comparamos, lo que vamos a intentar comparar es el nivel educativo alcanzado por nuestros entrevistados con el máximo nivel educativo alcanzado por los padres. Es decir, como se recoge tanto la información de la madre como la del padre, comparamos ambos niveles educativos y vamos a tomar como punto de comparación el máximo nivel de los dos. Entonces veamos algunos resultados de esta investigación. En primer lugar, es bueno ver el panorama de la situación educativa de la población venezolana en un periodo de tiempo más largo. Como podemos ver con los datos censales, desde 1950 en adelante ha habido un gran cambio de las características educativas de la población. Entonces, mientras al principio del periodo el promedio de escolaridad no alcanzaba 2 años por persona, ese promedio ha ido creciendo de forma muy fuerte, sobre todo a partir de los años 80. Como vemos, entre el 2001 y el 2011 efectivamente hubo un incremento del promedio de años de escolaridad de la población. Sin embargo, vale resaltar que este incremento de 1.3 años que se registra en esa década es también semejante, equivalente al que se presentó en la década precedente, es decir, entre el año 90 y el 2001. Por lo tanto, a partir de este indicador, digamos en general, sí ha habido ganancias en la última década, pero no han sido mayores que las que ya se habían registrado en el pasado reciente del país. Entonces, si vemos estos cambios educativos ya a partir de nuestras encuestas del proyecto Pobreza, vemos que efectivamente en ese periodo 98-2008 disminuyó la población que no tenía, digamos, ningún nivel educativo y aumentó la población con educación media y educación universitaria. Estos aumentos se dieron por igual en los hombres y en las mujeres,
aunque sí podemos observar que las mujeres son las que están registrando un poco de mayores ganancias, sobre todo en el acceso a la educación superior. Si vemos otras variables que podrían estar afectando digamos, la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación, otra de las importantes es el tamaño del centro poblado. Varios estudios hechos en América Latina y también en Venezuela han mostrado que en las áreas urbanas, en las ciudades más grandes, suele concentrarse una oferta educativa mayor. Efectivamente, en los datos de Venezuela encontramos que en Caracas y en las ciudades más grandes, el acceso a la educación superior es mayor que en el mundo rural. Sin embargo, entre el 98 y el 2008, en las ciudades medianas, pequeñas, creció bastante la población que accede a este nivel educativo, incluso también en el mundo rural, donde esta población se duplicó. Por lo tanto, podemos ver que asociada a esta variable han disminuido las desigualdades, aun cuando, por supuesto, Caracas y las ciudades más grandes siguen manteniendo algo de ventaja. Si vemos otra de las variables importantes, que es el tipo de plantel de educación primaria, vemos que efectivamente en los egresados que estudiaron en escuelas básicas de educación privada, la proporción de ellos que llega a la universidad es muchísimo mayor, ¿ok? Mientras en 2008 es casi 50% de los que estudiaron en un plantel privado los que llegan a la universidad, esa proporción en quienes vienen de planteles públicos es un poco más de 20%. Y lo que llama la atención con respecto a esta variable es que la fuerte diferencia entre educación pública y privada se mantuvo inalterada entre 1998 y 2008, mientras en otras variables como nivel de urbanización o sexo cambió la composición. En el caso de la educación privada se mantuvo incólume la diferencia a pesar del aumento generalizado del nivel educativo de la población. Entonces, bueno, comparando ya el nivel educativo alcanzado por los entrevistados con el nivel educativo alcanzado por sus padres, y hacer esto para distintos grupos de población, es decir, para el total de la población, las mujeres, los hombres, en los distintos niveles de urbanización, etc., encontramos estas tasas de movilidad educativa intergeneracional. Entonces vemos que la movilidad en general aumentó entre 1998 y 2008, la movilidad ascendente, que es la que se refleja en esta tabla. Entonces, mientras en el 98 la movilidad total era 43,5%, ahora en el segundo valor es 46,7%. Ahora, si vemos en los distintos grupos de población, podemos ver dónde se registró mayor movilidad ascendente y dónde no hubo menos cambio. Entonces vemos que en el caso de los hombres, la movilidad ascendente se mantuvo más o menos igual en las dos encuestas, en cambio en las mujeres aumentó la movilidad educativa ascendente. Si vemos el caso del nivel de urbanización, la movilidad ascendente en Caracas disminuyó de 46% a 44%, y también disminuyó en las ciudades grandes y es en las ciudades medianas, pequeñas, y en el área rural donde se dio un mayor incremento de esta tasa. Si vemos en el caso de la educación pública y privada, también es la educación privada donde se registra el mayor incremento de la movilidad ascendente. Entonces, finalmente, para ver cuáles de estas variables son las que explican más el logro educativo, lo que hicimos fue un modelo de regresión logística, donde lo que se busca explicar es el acceso a la educación superior y ver qué tanto ese acceso está explicado por las variables que hemos considerado: el nivel educativo de los padres, el nivel de urbanización y tipo de plantel. Entonces, lo que nos muestran los indicadores es que todas estas variables pierden peso en el modelo del año 2008. Si el coeficiente, por ejemplo, de padre analfabeto era menos 1.4 en el 98, disminuye casi a la mitad en el siguiente modelo. Entonces, eso ocurre con todas las variables consideradas en el modelo, salvo con la educación privada, ¿ok? Vemos que los planteles públicos en el modelo del 98 tienen menor probabilidad que las de los planteles privados en acceder a la educación superior. Entonces, mientras muchas de nuestras variables están mostrando mejorías en la equidad, el tipo de plantel parece estarse convirtiendo en una variable cada vez más importante para explicar las desigualdades del logro. Si bien en un estudio precedente habíamos asociado la educación privada
con el mantenimiento de las clases altas en las altas ocupaciones, en los altos niveles educativos, parece que cada vez más es la educación privada la que se va a convertir en el canal de ascenso social. ¿Por qué? Probablemente por diferencia de calidad en las distintas redes educativas, pero de momento no contamos con datos para comprobar esta hipótesis. De todas maneras, más datos, más información está disponible en el documento escrito de la ponencia. Muchas gracias.